Hola Sergio, Hola, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú? Muy bien, dime una cosa, ¿esto se está Di- transmitiendo en el tuyo o en el mío? ¿O en los dos? en el mío me parece. Vale, muy Sí, bien. ahorita vamos a esperar a ver que se conecte porque teníamos gente que se estaba conectando allá. Bueno, ya John King, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que se conecta John King. Fíjate que John King es un tabasqueño que está haciendo cine, pero él tiene como una tendencia muy clara hacia el cine de terror. Mira, nada más, qué buen rollo. Sí, al cine de terror y es medio denso. Por ahí he visto un par de cosas que luego sube en YouTube y tengo una alumna que ahí participó también en un cortometraje que hizo Y y denso. entonces sí, se metió. Y bueno, vamos a ver ahorita quién más se conecta. Hola, saludos, Zach Riquelme, Valid. Pero bueno, de todos modos, vamos a ir empezando. Déjame poner, ¿sabes qué? Un mensaje en el WhatsApp de que estamos en Instagram, en los del Hola, tía. saluda. No, no, nada más si minimizo no se corta, ¿verdad? La verdad es que hay muchas cosas que yo no sé. Sí, yo también. Bueno, esperemos que no. Dame por favor 30 segunditos, espérame. Sería ido. Que tenemos en Facebook, les puse ahí en el video que nos íbamos a pasar para acá, así que espero que se vayan sumando en el transcurso. Pero bueno, ¿qué te parece si entramos en materia, Sergio? Porque de todos modos este material después yo lo comparto con mis alumnos y con los seguidores del TIA en Facebook. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿tú qué tal? Yo muy bien también, y te veo muy bien, ¿eh? Ni pareciera que estás enclaustrado en tu casa. Te veo con una paz y con una tranquilidad. ¿Cómo le haces? Pues fíjate que estoy meditando. ¿Qué Me invitó un amigo a seguir un programa de 21 días de meditación de Deepak Chopra y pues buen rollo. De pronto me pongo a meditar y todo y bueno, en general soy una persona tranquila. Tampoco me Sí, te siento conozco. cerrado porque en mi cotidianidad es más bien estar en mi casa que salir. Entonces, pues eso. Ok, La dime verdad una es que no cosa, me siento fuera de mi ambiente. Dime. entiendo. Digo, yo, Sergio, te conozco hace mucho tiempo, te quiero mucho, eres un gran amigo, pero bueno, aquí se trata de platicar contigo para que la gente conozca un poco de ti. Entonces, vamos a hacer de repente algunas preguntas, pues que es como si no te conociera tanto, para que la gente sepa un poco tu personalidad. Tú eres un director. ¿Qué estudiaste, Sergio? ¿Estudiaste comunicaciones? ¿Estudiaste dirección de cine o cine? ¿Qué estudiaste? Yo estudié comunicación con especialidad en cine. Ujú. Estudié eso en la Ibero. Estudié dirección de escena con Ludwig Margules en el Foro de Teatro Contemporáneo y estudié apreciación de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCCE. Hola, Juan Arroba. Entonces, ahí en esos espacios estuve y bueno, muchos talleres, muchos cursos. A la fecha sigo tomando todo lo que puedo. La Ok, verdad es que procuro estar alerta y nunca falta alguien que traiga algo, una técnica interesante, alguna cosa que plantearse. claro. Sergio, ¿tú siempre quisiste ser director de cine o en un principio quisiste ser actor o cómo fue que te decidiste por dedicarte a lo que te dedicas ahorita? En realidad el asunto era ser actor. Siempre he sido actor y yo creo que desde niño lo supe, fue la primera cosa que yo hice. Entonces, la verdad es que lo de dirigir era para poder hacer películas donde yo actuara, pero después Ok, empecé a quedar más en el lugar de quien está detrás de la cámara y no me permití más actuar. No sé, soy también un obsesivo del control. ok. Entonces Y se la puede decir verdad que es soy que de los... en el mundo de los actores, en una película no existe mucho control porque todo termina en manos del director o del editor
Hay tantas Ujú. cosas que pueden pasar después. No es como el teatro, que en ese momento lo que uno entrega es lo que el público recibe, sino que acá hay Por muchos supuesto. procesos que funcionan y operan de diferentes maneras. Entonces, pues yo soy actor, pero dirigí por casualidad después, porque quería hacer mis películas. Amo mucho hacer las dos cosas. Fíjate que yo creo que eso influye mucho. Yo conozco, he tenido también la fortuna de conocer gente que ha trabajado contigo y todo el mundo se expresa muy bien de ti y les gusta tu manera de trabajar como director, se identifican contigo. Me ¿Crees alegra tú que se deba saberlo, te justa, agradezco que me lo cuentes. bueno, tú lo debes de saber, pero ¿tú crees que se deba justamente a esa vocación que también tienes de actor? Yo creo que sí, indudablemente. Creo que en muchos sentidos yo puedo comprender diferentes procesos y técnicas que abordan actores, porque cada quien tiene su forma única de trabajar, no importa si pertenece a un método o si ha practicado según las enseñanzas de un determinado mentor. En todos los casos me parece que cada actor tiene su propio constructo de elementos con el que forma su propia técnica, entonces en ese sentido pues no hay ninguna regla que rija para todo tiene que ser sensible al cambio y en ese sentido yo creo que lo más importante es el oído. Creo que eso es lo que más se tendría que desarrollar y tener Ujú. claro. La manera en que uno distingue quién es el actor con quien uno está trabajando, la manera como uno puede detectar sus referentes, saber si es alguien que creció viendo determinado tipo de contenidos en la televisión o determinado tipo de obras de teatro o determinado tipo de... Es decir, los actores en realidad son la suma de sus referentes y de aquella Ujú. identidad que se han forjado a través de la búsqueda de nuevos caminos y procesos. Mira, fíjate que lo que dices me parece interesante, porque tú dices que el actor es la suma de todos sus referentes, Uh -huh. pero también hay muchos actores que yo he visto que de alguna manera tienen un sistema de preparación que es un tanto acá, que actualmente ya es un tanto arcaico, que todavía está como muy basado en lo cuadrado de que es técnica Stanislavski y no hay más opciones. Digo, ya no hablemos de que a lo mejor hablen de Meyerhold o de cualquier otra técnica, eh, pero a fin de cuentas lo he visto mucho de que hay todavía como mucho mito en cuanto al que el trabajo del actor debe de ser como este tipo de procesos, como por ejemplo los que tenía Margules, que a veces eran como autoritarios, como de aquí no te puedes salir, esto tiene que estar perfecto, o sea, siempre exactamente, o sea, desarrollada la acción de pe a pa, esa partitura perfecta sin ningún tipo de licencia quizá por parte del actor. En el cine, ¿crees tú que ese tipo de entrenamiento actoral realmente ayuda, aporta o limita el desarrollo del actor, digamos que está frente a la lente, frente a la cámara? ¿Cuál fue la última parte de la pregunta? Se cortó la O transmisión. sea, me refiero, sí, o sea, me refiero a que si tú crees que esa formación tan tajante que a veces se le da al actor favorece o contrariamente no favorece al resultado que se da en el cine. Quiero mandar un saludo a mi amigo Sacre Kelme, que está poniendo unas palabras muy generosas para tu servidor. trabajamos, Ahorita juntos vamos en, al... trabajamos juntos en Ahorita, una película, El Caballero y yo. Déjame te cuento que en realidad, ay no, me quité mi fuente de iluminación. En realidad, yo lo que pasa es que, debo reconocerlo, yo soy un obsesivo ok. del ensayo y soy un obsesivo de encontrar un camino, de encontrar, de probar muchas opciones, ir Uh -huh. acotando cuál es el camino que más atinadamente me apoya a contar la historia que estamos tratando de contar, porque es verdad que del infinito de posibilidades que tiene un actor para decir un diálogo, en realidad hay opciones que son más certeras en cuanto a que nos permiten comunicar de manera más precisa aquello que queremos decir. Es como al estar hablando, tener la posibilidad de elegir entre las palabras que uno conoce aquella que se acerca más a lo que uno quiere decir. Claro. Es un tema de ser fino en la expresión, porque si yo quiero decir árbol y quería decir rama, entonces posiblemente mi repertorio palabras está, ¿cómo decirlo?
mm, se pierde un poco lo que yo quiero decir al no tener exactamente una palabra que apunte como flecha o así como dardo al tiro al blanco. Eh, pero en el mundo de la narrativa, en el mundo de las películas, es un poco lo mismo. Hay que elegir el camino. Y yo creo que este elegir el camino se encuentra a través del ensayo. Y en el ensayo lo que uno hace es buscar la respuesta. Cuando uno encuentra lo que uno supone que es la respuesta, porque en esto no hay verdades absolutas, pero es donde la corazonada nos indica que por ahí puede ser. Entonces, en ese momento uno toma ese camino y en ese camino uno va a encontrar la manera de que la ejecución sea siempre constante, sea siempre precisa, y en ese sentido ya no es un asunto tenebroso o escabroso como decir tienes que hacer un guiño entre la línea 1 y la línea 2, tienes que hacer una mueca entre el respiro 4 y el respiro 6. Más bien es un asunto de estudiarlo, componerlo, diseñarlo. Y a medida que se vaya diseñando, repetirlo para volverlo parte de uno. Como se memoriza el camino que uno hace de la escuela a la casa y de regreso, no más bien al revés. Pero esto queda integrado en uno de forma tal que cuando uno ya no está pensando en qué improviso ahora para que esto funcione, sino que sencillamente está repitiendo un camino que ya sabe que funciona, que sabe cómo ejecutarlo y que no tiene por qué plantearse ningún momento de duda. Desde luego que es inevitable que haya cosas que por sí solas sean diferentes. Yo que soy un obsesivo del ensayo y que de que todo se haga perfecto, me refiero a perfectamente hablado, discutido, preparado, Contado, ¿no? diseñado. La verdad es que yo nunca he visto una actuación idéntica entre una toma y otra, sí muy similares en cuanto a la partitura, pero en realidad no idénticas, porque siempre hay algún factor, siempre hay alguna situación, no sé, física del cuerpo del actor, siempre hay algún estímulo externo, siempre hay algo que son variables inevitables, porque tampoco somos robots, por fortuna todavía no estamos en ese punto, así que yo creo bueno, creo en todas las técnicas que den resultados buenos. No podemos decir que todas las técnicas han funcionado o le funcionen a todo el mundo, pero sí creo que eh, hay cierto nivel de rigor que en mi caso y en mi experiencia, a base de cierto nivel de obsesividad, eh, creo que ofrece buenos resultados, sin demeritar ninguna otra manera de hacerlo que también ofrezca buenos resultados. Claro, tú sabes que, bueno, hay muchos directores por ahí, se ha llegado a decir, que no ensayan. O sea, tienen como una fe plena, ellos entregan los libretos, digo, quizás hacen como un ensayo muy técnico antes ya de grabar, pero realmente este proceso de ensayo y de estar trabajando con el actor para llegar al objetivo no lo tienen. ¿Tú siempre has trabajado así desde que te iniciaste, o sea, desde que empezaste a hacer cine, o fue algo que se fue modificando hasta ahorita y que ahora es como tu método de trabajo? Cuando hablan de que un director de cine no debería hacer ensayos, tiende a decirse que se debe a que el ensayo va a gastar al actor, que esta Ok. frescura que tiene en un inicio, al repetirla mucho, se va a mecanizar de forma tal que quede como un constructo feo y que suene leído y que suene actuado, y eso es a lo que le tenemos mucho miedo. Entonces, yo creo que cada quien tiene un punto de vista diferente. Yo nunca diría que el punto de vista mío es la verdad, pero sí puedo comentar que, bueno, es que cuando uno pone a correr la cámara y algo maravilloso pasa allí, qué bueno si es producto de un trabajo de construcción de personaje. Pero ¿cuántas veces no hemos encontrado que el director agarra a alguien que ni siquiera es actor, que lo pone por cualquier razón y entonces pone a correr la cámara? Y de pronto le dice, hazme otra, hazme otra, hazme otra. Por ahí a la toma Ujú. 20 el actor suelta una, ya más con cansancio por hartazgo o lo que sea, y el director dice, la tenemos. Entonces me parece que está muy bien por un lado, pero por el otro lado también es cierto que es como ir
ir cazando mariposas, porque es un poco como cazar chiripas. Si estás en un buen día vas a obtener tu maravillosa chiripa, pero si al día siguiente tienes que ir a hacer retakes, es probable que te enfrentes a que el actor no sabía cómo lo hizo y no sabe volver a hacerlo, porque no es esta actuación el resultado de un trabajo consciente, meditado, analizado, sino que es meramente un, ¿cómo decir? El resultado del azar y la fortuna. Ok. Aunque también hay muchos tipos de directores que sin necesariamente ensayar, dialogan lo suficiente antes con sus actores para construir. Eso también es bueno y es válido. Sin embargo, tampoco podemos decir que esté mal ninguna de las cosas. Es válido todo. Claro. Ok, por supuesto, digo, como en todo proceso creativo, lo que es indispensable al principio de todo proyecto, pues es una mesa de trabajo. Sí, una mesa de trabajo es indispensable, pero me habías hecho otra pregunta que por idiota no te respondí, soy muy despistado. Okay. Me habías preguntado que si yo trabajé siempre de esa manera. Ajá, sí. No, pero desde hace mucho. Desde hace mucho y te voy a explicar de dónde viene. Cuando yo, porque yo edito mis trabajos desde que yo tengo 12 años, estoy haciendo películas y siempre he sido yo el editor de mis trabajos. Entonces, casi siempre, sí, siempre. Y total, los, los, las tomas yo las veía y a lo mejor había hecho 7 tomas de un diálogo, de una línea que dice el Ok. personaje. Y de esas había probablemente 2 o 3 que por cuestiones técnicas no funcionaban. Estaba fuera de foco, estaba subexpuesta, alguna bronca tenía. O el micrófono se había raspado con la ropa, cualquier cosa. Después de esto, había otras 4 que podían funcionar, pero una que no me encantaba y otras 3 que eran muy buenas. O en todo caso, las 3 menos peores, pero que estaban suficientemente parejas como para que cualquiera de ellas fuera. Es decir, no había una sobresaliente que claramente destacara. Entonces, en este juego de estas 3, uno tenía que mirar y mirar a detalle una y la otra y la otra. Y decías, de esta me gusta que dice, hola, ¿cómo estás? Y entonces me gusta cómo hace los ojos cuando dice hola, pero el cómo estás no me gusta la boca. Y en la segunda, al revés. Y en la tercera, me gusta esto, pero no hizo la pausa que había hecho en la anterior. Y entonces, a base de mirar con ese tipo de detalle, la, 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 las diferencias evidentes entre una y otra. Me refiero a evidentes y tangibles porque se puede ver un parpadeo, se puede ver una inhalación, se puede ver, o sea, todo esto se puede percibir a través de los sentidos. Si yo te digo la diferencia entre una y otra corresponde al mundo de lo subjetivo y una la sentí más, otra no la sentí nada. En realidad he tenido experiencia con actores que me dicen esta toma no la sentí y la que ellos sí sienten no es la que se queda, o sea que en realidad pasa de todo, pero cuando ya yo comparaba una toma con la otra y veía que los gestos se podían desglosar al punto de decir, ok, pues entonces si yo ya sé qué es lo que me gustaba de una y qué es lo que me gustaba de otra, ¿por qué no me planteo hacer una con todas las cosas que me gustan, pero Okay. construidas desde un lugar consciente? Es decir, ya lo diseño, no lo hago a ver cómo me sale, no me paro en la cámara sin haber. Es más, hay los que ni siquiera se aprenden los diálogos porque piensan que no hay necesidad, sino como de soltar el diálogo como sea, porque al final lo que importa es el concepto. Y claro, si se está trabajando como muy a prisa y eso, pues se hará lo que se pueda, pero en lo mejor de los escenarios habría que contemplar que el guionista, pues en el caso de los respetables, quiero decir, que serán muchos también en nuestro país, por fortuna, en el caso de ellos, pues se les debe un respeto también, porque es una probabilidad que si son cierto nivel de artista, cierto nivel de Claro. comprometido con su obra, van a haberse tomado la molestia de revisar que las palabras que pusieron tuvieran la precisión de la que hablábamos hace un rato, fueran esta navaja fina que puede partir un velo, ¿sabes? Esta cosa. Y entonces si el actor de pronto, de manera arbitraria, solamente porque es incapaz de memorizar, porque de pronto es demasiado confiado, o porque es medio flojo, o por cualquier razón, porque sencillamente sea cínico, o porque de verdad no pueda, yo no lo sé, por cualquier razón, si al actor le parece fácil modificarlo, habría que entender que está alterando una obra que posiblemente, en el mejor de los casos, se escribió contemplando hasta sus más pequeñas aristas, y estoy hablando hasta de comas y puntos. Y En ese puntos. sentido,
yo no soy un fanático de que el actor tome un texto y lo adapte como para que le quede cómodo. Más bien creo en actores disciplinados que saben construirse para ellos amoldarse al personaje. Claro, y bueno, me imagino que obviamente esto lo dices con muchas bases, en el sentido de que tú también eres guionista de las películas, bueno, que has dirigido, ¿no? Cuatro Lunas tú fuiste el guionista, Es correcto. Sí, ¿no? Entonces, he sido el guionista sí, de todos los trabajos que he filmado a la fecha. En de algunos todos los casos en trabajos, coautoría con alguien o basado en algún cuento, pero siempre el guión de mis trabajos lo he como hecho La yo voz desde de el las primer día. cigarras, ¿no? Que es es un cuento, ¿no? Se Perdóname, no llama te escuché. la película de La voz de las cigarras, es un cuento, ¿no? Está basado en un cuento de una escritora Está basado uruguaya, en es un correcto. cuento. Gaetana Gómez, sí. Sí, ¿por qué, Sergio, por qué hacer un cine donde hablas de temas que no son quizá como los temas que la sociedad generalmente devela? Hablar de diversidad, hablar de las minorías, hablar también de de las culturas primigenias o por ejemplo, en La voz de la, es un cuento que obviamente es pues vaya, representa, o sea, es un cuento, ¿no? De los huicholes, me parece, me Huicholes, sí, de equivoco, la comunidad wixárika. de la comunidad. Entonces, ¿por qué hablar de estos temas y no enfocarte a lo mejor en lo que tú sabes que de principio a la gente sí le va a gustar o lo quiere ir a ver? ¿Por qué realmente hablar de la diversidad sexual, hablar de la aceptación de la homosexualidad en la familia o en el colegio? ¿Por qué poner estos temas a la luz a través del cine? Yo creo que, mira, saludemos a nuestra amiga Lilia Mendoza que dice que se debe respeto al guión. Sí, si el director aprueba el cambio, todo bien, pero pues sí se consulta antes. Si alguien quiere hacer preguntas, por supuesto que pueden hacer Dale, preguntas, ¿no? eso también, Saludos, eso el también. burgués de F, Marquito, un abrazote. Vamos a tantito a saludar aquí con Bear to Anuba. Bear, Bueno, saludos. Qué gusto verte por acá. Byron Pajarito, saludos. Isalio, Raimundo, Osvaldo, Juan Pablo, saludos. Zach, Riquelme, Joana, Rick 7. Bueno, saludos a todos. Si alguien quiere escribir alguna duda, una pregunta, por supuesto, aquí tenemos a Sergio, hay que aprovecharlo este ratito que lo tenemos para resolver. Entonces, te había preguntado, ¿por qué hablar de estos temas que a veces son un tabú? ¿Por qué darle voz a las comunidades rurales? ¿Por qué a los huicholes? ¿Por qué darle voz a los homosexuales, a las lesbianas? ¿Por qué darle voz a través del cine? Cuando tú sabes que a lo mejor no es lo más comercial o lo que quizá, que bueno, con Cuatro Lunas llevaste premios, te fuiste a muchos festivales, pero en su momento me imagino que pensaste que era un riesgo hablar de esos temas. Tenías por supuesto que un argumento y un guión pues poderosísimo, hermoso. Digo, Gracias. no es por echarte flores, pero sé que tenías ya pues esa seguridad, pero tú sabes que nunca deja de ser polémico. Entonces, ¿por qué apostarle a eso? La verdad es que creo que hay cosas que socialmente han devenido en maneras muy poco conscientes del respeto al prójimo, al entorno, a nada. O sea, en realidad creo que nos hemos vuelto pues sí, gente muy horrible, muchos, no todos, por fortuna. Creo que todavía hay banda buena onda, pero sí creo que ya el consumismo, el capitalismo aplastante, una serie de cosas que nos tienen sofocados, las deudas, la necesidad de estar figurando, la necesidad de tener más followers, la necesidad de monetizar eso. O sea, siento que de alguna forma estamos en un lugar donde además cada vez estamos más metidos en una pantalla que Uh -huh. conectados, bueno, ahora claramente conectados muy cerca con los amigos, pues no, pero cuando pase la pandemia espero que los abrazos regresen porque me encanta dar abrazos muy fuertes. Pero creo que hay una epidemia en el mundo y no me refiero al bicho me refiero a la indiferencia, me refiero al estarnos volviendo de piedra, al estarnos volviendo cada vez más egoístas, más No ser perdidos en la empáticos. nada. Y Uh -huh. creo que hasta la persona más cínica, hasta la persona más dura de corazón, si en un momento dado se sienta en una sala de cine y aparece una escena que en un momento dado le hace llorar y le recuerda a alguien,
Entonces, esto por un momento le sacude el corazón, le rompe las corazas y se acuerda que es humano. Así que yo creo que el arte de muchas maneras nos recuerda que somos humanos. Qué Y bonito. eso no me parece un tema menor. O sea, en ese sentido, creo que hay el arte que se hace por una necesidad de expresar y de comunicar y de explorar nuevos caminos. Y hay otro arte que se hace en realidad siguiendo fórmulas que ya saben que no van a fallar, porque quieren premios, porque quieren dinero, porque quieren muchísima taquilla, porque quieren yo que sé que quieren. Entonces, en Fama. realidad, yo pienso que el arte necesariamente implica exploración. Yo creo que donde no hay exploración y experimentación, en realidad no hay un verdadero arte, porque claro, el tema por el cual el impresionismo es tan importante es porque en ese momento no estaba ocurriendo y ocurrió como una nueva forma de hacer las cosas, igual que el cubismo, igual que tantas corrientes, que en realidad lo que hicieron fue empezar un camino nuevo. Y claro, ya después si alguien venía y 50 años después hacía lo mismo, ya no tenía el mismo impacto porque era un camino ya explorado. De Por supuesto explorar. que no hemos explorado nada, hay un infinito de cosas que el arte podría estar mirando y no estamos mirándolo. Entonces creo que se puede todavía explorar mucho. Es verdad que todas las historias ya se contaron, pero hay tantísimos giros y vueltas que uno le puede agregar que en realidad es ilimitado. Podemos crear tantas historias como queramos. Y para aterrizar finalmente en la respuesta a la pregunta que me hiciste es, hago temas de este tipo porque de alguna forma creo que lo que decimos puede tener un impacto en esta persona que sentada en el cine se acuerda que es humano y se acuerda entonces que es importante ser considerados con los grupos indígenas, que en realidad tienen los mismos derechos y deberían ser tratados con toda la consideración y el respeto que tratamos a cualquiera, igual que los gays, igual que todos. Es decir, si hay una especie de frontera, creo que es responsabilidad del arte empujar un poco para que se tumben cosas. Seguramente es a través del arte que se han aceptado muchas cosas como la cuestión LGBT y también a través del arte es que se ha fortalecido muchísimo el empoderamiento de las mujeres, que es tan necesario también. Entonces, yo creo que el arte tiene muchas responsabilidades y no me refiero a un plano didáctico o de enseñanza, tiene la responsabilidad de invitar a la reflexión y de explorar sí. Yo no diría que el arte tiene ninguna responsabilidad o que deba hacer tal o cual cosa. Habrá un arte meramente de persecución estética, habrá un arte de cualquier cosa, pero yo lo que creo es que vamos a aterrizar en algo cuando somos fieles a nuestra propia locura, a nuestro propio mundo, y yo pues creo que lo que yo filmo tiene que ver también con mis propias rarezas y mis propias ganas de decirle al mundo que soy raro y no me importa. No, pues digo, a mí me encanta tu rareza, o sea, yo creo que ahí es donde justamente radica pues el origen en el trabajo del actor, bueno, del artista, ¿no? Estoy echando mucho choro. No, no, está muy bien, me encanta. Adelante. Saludos, por cierto, ahí está Vargas, Rocío Vargas Rubio. Rocío, ¿te acuerdas de Rocío Vargas que fue a tomar taller No, cómo contigo olvidarla. de aquí de Villahermosa? Es fenomenal. Rocío, un saludo y nos está viendo ahorita también aquí en el Instagram. Ahorita estoy trabajando con ella en un proyecto también de Shishero Cabaret. La verdad es que es muy, muy agradable trabajar con ella. Saludos a mi amiga Silvia Gil, a León Pablo, a Joseph. Eh, Bueno, ¿qué más me quieres preguntar tú? Sí, sí, no, adelante, pues seguimos, a ver, se debe tener respeto al guión, por supuesto, grandes aportaciones. Ok, dime una cosa, Sergio, ¿qué tan difícil es hacer cine en México? Me voy a enfocar preguntando por los apoyos que hay, por las facilidades, desde si tú quieres pensar en cuestiones de impuestos o cuestiones, ¿no? ¿Qué tan complicado es o si hay viabilidad, o sea, si hay viabilidad para poder desarrollar cine independiente o no? ¿Cómo está la cosa? Esto es porque yo conozco muchos chavos que están aquí en Tabasco que quieren hacer cine, tienen el sueño, están estudiando comunicación o están como viendo las maneras de prepararse, pero realmente no tienen como una visión de la realidad, ¿no? Porque obviamente aquí en Tabasco, pues estamos como mucho más apartados de toda esa industria y de todas las industrias. O sea, aquí no hay realmente una industria de teatro, no hay una industria de televisión, no hay una industria, o sea, es mínimo. Entonces, tú, pues eres también de provincia, ¿no? Pero llegaste a la Ciudad de México a estudiar, a prepararte y has hecho una carrera exitosa.
¿Ha sido fácil? ¿Has tenido que buscar? ¿Dónde has buscado? ¿Cómo lo has hecho? ¿A quién has recurrido para poder realizar lo que has hecho? La razón por la que no me siento pudoroso respecto a mis respuestas largas es porque tus preguntas son proporcionalmente del tamaño, así que Del tamaño. me siento que estamos a mano. Sí, no, adelante, adelante, de eso se trata. Bueno, eh, ¿es difícil hacer cine en México? Qué pregunta tan compleja. Ujú. La respuesta en todos los casos yo creo es sí, Ok. pero en buena medida porque es difícil hacer cine en cualquier parte, por lo menos un cine que realmente valga la pena. Creo que Ujú. necesariamente implica unas buenas chingas. Entonces, y también es muy variable. ¿Qué tan difícil es hacer una película? Depende de cuánto te importe, depende de en qué condiciones la quieras hacer, qué estarías dispuesto a sacrificar, eh, cuál sería tu escenario A, B y C. Si tú me dices, ¿se puede hacer una película por menos de 5,000 pesos? Yo te diría, güey, se puede hacer una película por menos de 2,000 pesos. O sea, hay tantas formas de hacerlo. El tema es claro, con 2,000 pesos no esperes tener eh, 30 cambios de vestuario de época, no esperes 50 extras, o sea, Claro, damos a entender. locaciones. Ajá. Entonces, yo lo que diría es muy fácil hacer películas si encuentra uno la manera de sacar provecho, el mejor provecho posible, de las cosas que ya tenemos a mano en nuestra casa, quién nos puede prestar una locación, y en lugar de escribir un guión como emberrinchados en que se tiene que hacer de tal o cual manera, lo que se puede hacer más bien es adaptar nuestras ideas y nuestras historias a los valores de producción que ya tenemos a mano, de tal forma que conseguir la cámara y una computadora donde editar, y entonces ahí está la película. En realidad, creer que no se puede hacer una película porque no hay presupuesto, pues bueno, no, de que se puede, todo el tiempo hay muestras. Y creo que el cine independiente además es en muchos sentidos el futuro, en tanto que se va a producir de manera más plural, más amplia, más y muy probablemente con discursos cada vez más robustos y más atrevidos, porque de alguna manera, se quiera o no, cuando uno trae determinada inversión de ciertos productores o inversionistas para la película que uno va a filmar, dependiendo de ciertos arreglos o dependiendo incluso a veces de a qué religión pertenecen, etcétera, uno termina adaptando las obras. O, por ejemplo, si uno tiene una inversión muy grande de determinada empresa, uno sabe que quiere hacer tal chiste, pero ese chiste posiblemente es demasiado arriesgado, o aquella escena que uno quiere filmar tal vez es muy fuerte, y eso va a hacer que me ponga en clasificación C en lugar de B, con lo cual va a ser restrictiva para únicamente ser vista por mayores de edad. Entonces, en ese caso, mi inversionista va a decir, no, pues entonces quita tu escena porque no nos conviene financieramente. Pero esta responsabilidad, y esto solo es por dar un ejemplo, en realidad habría mil otros ejemplos de Ok. situaciones en las que uno, al tratar, a razón de más grande el presupuesto de una película, suele ser mayor la responsabilidad que uno tiene para con los inversionistas o el medio a través del cual se consiguió el recurso. Entonces, yo encuentro que cuando los cineastas salgan con su cámara, o no salgan ahora por la pandemia, pero cuando estén haciendo sus rodajes, estoy completamente convencido de que cada vez vamos a tener que rendir menos cuentas, y en ese sentido va a pasar un poco lo que ha pasado con los youtubers. Dicen lo que les da la gana. Algunos se pasan. Ya vemos Claro. al tarado este de las pizzas. Sí, Pero en realidad, yo creo que eso, o sea, eso. ok. Estamos alcanzando un nivel en el que se puede decir cada vez más lo que la sociedad necesita escuchar. Durante mucho tiempo tuvimos un medio de televisión poderosísimo en México que nos daba las noticias, que nos entretenía con telenovelas toda la tarde y Ujú. con programas muy entretenidos en la mañana. Y la verdad es que lo que las autoridades corruptas de esos momentos querían que nosotros supiéramos, pues llegaba a nosotros a través de este filtro. Y entonces, en realidad, tener solo un medio de comunicación que nos informe es un peligro, porque lo que salga de ahí se vuelve la verdad histórica también. Entonces, por fortuna, ahora en este momento de tanto internet, de tantas voces, de que la voz de un
güey, en cualquier parte del mundo puede empezar a florecer a tal grado que de pronto tenga muchísimos followers, me parece francamente una posibilidad a contemplar, o sea, me parece una belleza. Y Claro. hay que ver lo que viene. Viene gente muy talentosa con una camarita de menos de 10,000 pesos. Así es. Sergio, últimamente, pues se está manejando que los actores que quieren trabajar en alguna producción de una serie, de una telenovela, de un programa unitario, por ejemplo, como en este tipo de empresas que tú dices, ¿no? Que por ejemplo, cuando llegan al casting, les piden el número de followers que tienen en sus redes Ay, me sociales. asusté, pensé que me ibas a decir que les pedían otra cosa. No, bueno, también pasa que les piden otras cosas. No, eso Pe- pasaba, ya no pasa. bueno, seguramente ya no pasa. Pero, o Bueno, sea, a mí sí me parece algo realmente increíble que tu talento como artista, como actor, se mida en base a tus seguidores o a tus followers. sí. Independientemente del carisma, porque también no todos estamos o no todos están, pues, tan, tan necesitados de pertenecer a las redes sociales o de ser alguien dentro de las redes sociales. Para ti esto, en el momento en que tú escoges un elenco, ¿podría llegar a ser alguna vez un requisito? O sea, ¿tú realmente pensarías como director que alguien te conviene porque tiene millones de seguidores? O sea, ¿es algo que tú en alguna vez considerarías? No, jamás, pero para nada. La mejor evidencia está en que eh, pueden revisar mis películas y pueden revisar a los actores y pudiendo haber invitados. Es más, solamente porque no me parecería ético, pero de alguna manera si tuvieras los castings de otras películas que he hecho, te darías cuenta que en su momento hubo la oportunidad de tomar a alguien con millones, sin Ok. exagerar, de followers y elegimos a la persona que tenía 3,000 followers porque de alguna manera era lo que mejor funcionaba. O sea, en realidad no me parece a mí que sea un factor a contemplar para nada, en absoluto. No, no lo haría ni me lo plantearía. Sí, aquí nos dice Liliana Mendoza, terrible que pidan los followers. También dice Lilia Mendoza, Cuatro Lunas, protagonistas no tan famosos. Bueno, Cuatro Pues había Lunas de todo, había de todo, había de todo. tiene de todo, porque justamente iba a tocar ese tema, Cuatro Lunas. Cuatro Lunas es una película donde combinas a gente talentosísima, gente con unas trayectorias muy reconocidas, que no comerciales, que es distinto, ¿no? Que tienen participaciones especiales, el caso, por ejemplo, de Astrid Mónica Dion también, que es una súper actriz, que bueno, no, o sea, claro, sí ha tenido mucho éxito y es muy vista, pero aún así no es como que decir Thalía, pues, en cuanto a popularidad y fama. En Pero sin realidad no embargo, seas injusto, Talía es la más famosa de todas. no, por supuesto, No hay pero una me más refiero a famosa. que siempre he visto que te has enfocado mucho en el talento real que pueden tener los intérpretes, los actores, ¿no? Pero has jugado con eso, con actores que ya tienen un nombre, que ya tienen un prestigio, pero también de repente actores que están un poco quizá en el olvido o que están también un poco más nuevos o que no son tan conocidos. No te gusta pensar, por ejemplo, que quizá todos estamos en un punto de la cadena. Es muy probable que yo esté contratando actores que tienen mucha menos experiencia actuando que yo dirigiendo, pero al mismo tiempo estoy llamando actores que tienen el triple de experiencia actuando que yo dirigiendo. Entonces, en ese caso, yo en todos los proyectos procuro tener de los unos y de los otros porque creo que es una energía que va como cadenita. Entonces, de alguna manera, yo me fortalezco con lo que aprendo de los maestros que son mayores que uno y de alguna manera yo necesariamente también voy virtiendo cosas de mí y de lo que he aprendido en las personas más jóvenes. Bueno, que eso habla muy bien también de un aspecto de humildad tuyo en tu trabajo como director, donde tu ego no te gana y te das la oportunidad también de aprender, de absorber de los que son maestros o los que tú consideras que tienen un conocimiento mucho mayor al tuyo, ¿no? Digo, a Bueno, veces el ego no nos deja.
yo creo que la persona que dice que ya sabe cómo hacerlo y que ya encontró el camino y que ya lo tiene claro, está completamente perdida. O sea, como artista ya estás muerto, ya no tienes nada que hacer, ya para qué haces cualquier cosa, si va a ser una repetición de lo mismo. O sea, el arte que no tiene riesgo, el arte que no te vulnera, el arte que no te pone en un lugar de muchísimo nervio y confrontación, ese arte, la verdad es que no es tan trascendental. Eh, Me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Este, espérame, porque también te estaba escuchando y me estaba pensando en la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero ahorita te la recuerdo. ¿Qué más da? No tiene la menor Es, importancia. Si ¿qué vuelves, más? volverá. No era una pregunta, era una apreciación donde yo te decía que se hablaba muy bien de tu humildad en el sentido de que Ah, cuando ya, trabajas pero con te voy a gente decir que una tiene... cosa. Ya me acordé que era lo que iba. La cuestión del ego, como bien mencionas, y si he de ser honesto, Ujú. y no me refiero como a la primera capa superficial de la gente de ese artista tiene mucho ego, que significa que se cree mucho y que se le subieron los humos. Esa es una visión muy simplista y esa es una primera capa del fractal, o sea, eso ni hablar. Me refiero a una cosa más compleja, me refiero a una cosa más íntima, me refiero al ego como el constructo que uno ha hecho los condicionamientos sociales han hecho de nosotros Ujú. y que nos llevan como artistas a construirnos una determinada identidad, que no es sino un escudo para proteger nuestro corazón vulnerable y frágil, pero al mismo tiempo desde afuera se ve muchas veces como un ego desmedido, como una egolatría desmesurada, y en realidad de lo que se trata más bien es del ego como la responsabilidad de cumplir con lo que alguien espera de uno a razón de los trabajos previos que uno ha producido. Ok, Entonces, eso yo te podría decir que yo soy humilde y que yo puedo crear arte de una manera libre de ego, y así es como se debe hacer, y yo procuro ser humilde, pero tengo que decir que es una lucha de todos los días. Muy constantemente está sucediendo una cuestión, que uno pone el cuadro y uno empieza a hacer la toma, y hay una manera muy sencilla de hacer una toma que se siente honesta y que se ujú. siente funcional, y que uno diría, esto es lo que la película necesita, me lo dice el corazón. No, pero es un plano muy simple y ya lo hice en mis películas anteriores. La crítica va a ver que yo mejor debería hacer un plano raro, extraño, como desde otra perspectiva, para entonces empezar a parecer algo interesante, a parecer algo original, para que hablen de mí, y ahí es cuando ya entró el ego. Y ahí es cuando Claro, ya se volvió como un lente oscuro que ya no dejó ver la realidad porque ya empañó la claridad ok, con la que yo tenía que decir aquello de lo que tenía que hablar. ¿Me ok. estoy explicando? Perfectamente bien y me encanta cómo lo explicas. Creo que mejor dicho no puede estar. Sergio, ¿qué cualidades ves tú o qué cualidades me podrías mencionar que para ti son importantes cuando ves el trabajo de un actor, cuando llega un casting, cuando le haces una prueba de cine? Saludos, Anthony, que nos estás viendo. Dice, ya estamos esperando ver el fantasma de la lavadora. Tenemos que hablar de eso enseguida. Ahorita vamos a platicar. Vamos a hablar Pero de dime, eso. sí, ¿qué ¿Qué cualidades cualidades aprecio en un actor? esperas tú o Muchas, aprecias? muchas. Cuando yo encuentro a un actor, de muchas maneras hay que entender que no estás encontrando solo a un actor, porque eso sería utilitario, es decir, como me sirve tu talento, me sirve lo que sabes hacer, pero me da igual quién seas o cómo seas. Okay. Yo creo mucho en sentir las frecuencias y la vibración de las personas. Hay personas que claramente están yendo a un casting porque lo que quieren es la fama y la fortuna. Hay quienes van al casting y van con mucho miedo, pero con muchas ganas. Y hay muchas situaciones. Entonces, yo lo que agradezco primero es un actor eh, buena onda. O sea, si me Okay. preguntas al final del día cuál es la característica más importante que tú valoras en un actor, yo diría la buena hondez. O sea, en todos los sentidos. Si yo, por ejemplo, luego veo que trata mal al mesero o que le habla feo a la señora que le ayuda en su casa o cualquiera de estas cosas, hay algo que en mi corazón no se queda cómodo. Entonces, de alguna forma, el acto de hacer la creación artística entre un director y un actor tiene mucho que ver con la confianza, tiene mucho que ver con dejarse ir, con poderse abrir sin tener barreras. He tenido la experiencia claramente de trabajar con actores que no me caían bien o que no eran buena onda realmente. Y entonces se ponían como unas barreras y como unos bloqueos que no me gustan porque me impiden darle ejemplos, referencias, cosas más íntimas que posiblemente le ayudarían a llegar a lo que yo espero de él o de ella,
pero que no se las doy porque al mismo tiempo no me siento cómodo. Entonces, la buena onda me parece lo primero. Después, la actitud. Por ejemplo, no me gusta trabajar con gente que en un segundo está de buena onda, pero al día siguiente está de un pésimo humor, o gente que se permite como tener explosiones feas, o que gente que grita, gente, todo eso, nada de eso me gusta. Me gusta la gente muy puntual, me gusta la gente muy profesional, me gusta la gente aseada, que se cuidan como su Ujú. aspecto y todo. También si es un güey que llega a tu casting y se ve que lleva 3 días con la tacha y que está enfiestadísimo, que digo, no está mal. Lo que pasa es que más bien no te enteras un día antes de mi casting. No sé, esas cosas cuentan. El trato de los actores a los compañeros me parece súper importante. Que su ego no esté necesitando figurar más que lo que se requiere que figure el personaje. Eh, Ok, Esas serían que tenga sus líneas aprendidas, que por tenga sus supuesto, que líneas sea aprendidas en disciplinado, cualquier... entonces que sea, ¿no? O La sea, es la disciplina me disciplina, ¿no? parece vital. Soy disciplinado a la vieja guardia. Yo, al llegar al set, ya sabemos qué tenemos que hacer todos, llegamos y lo hacemos. O sea, yo cuando puedo estar con los actores en privado para platicar con ellos y decirles, este es el camino, o guiarlos, o que me vayan probando diferentes cosas, cuando yo llego a estar en esa situación, eh, la verdad es que podemos probar durante horas una forma de decir un diálogo, un hola, ¿cómo estás? Podemos estarnos 3 horas inventando cuál sería la mejor manera de hacerlo. Imagínate que ya estamos en el set, que hay 50 personas de staff y 60 extras, y tienes al protagonista, y entonces en ese momento no le sale. Y tú dices, todo bien, ahorita hacemos otra toma, ya le va a salir, pero ya vas en la toma 25 y sigue sin salirle. Y en ese rato Ok, estamos inventando, no, ¿qué te parece si lo dices más triste? No, ¿qué te parece si lo dices? A veces lo hacemos con la cámara corriendo. ajá, ¿Te das cuenta? Si de por sí ajá. uno creativo, como en situaciones óptimas, tiene uno un poco de dificultad, imagínate hacerlo de esta manera con la soga en el cuello de te tiene que salir ya, porque eh, en este momento te tiene que salir, porque si no esta gente se va a enojar o el sindicato va a cobrar más o bueno, va a haber putazos. Vamos, por supuesto. Ok, entonces para ti esas son cualidades que debe tener un actor para trabajar. O bueno, es que tú te fijas, ¿no? ¿Tú crees que existe el actor de cine, el actor de televisión y el actor de teatro? Bueno, creo que un actor en general, pues su chamba es adaptarse y ser personajes. Entonces, en Ujú. principio, mi respuesta sería un actor puede hacer todos los medios, pero también eso es en un terreno más bien pues idealista, porque en la práctica puede ser cierto que un actor de teatro que lleva 40 años haciéndolo de una manera determinada, encontrar una modulación de voz para cine puede ser que le cueste un poquito de trabajo, pero pues no, yo no creo que, no, yo creo que cualquiera que se lo proponga lo puede hacer. Bueno, la verdad es que no sabría, pero sería mi pensamiento. Yo querría pensar eso. Claro. Por ejemplo, tú das un taller, yo sé que das talleres para los actores que quieren trabajar en cine. Uh -huh. ¿Trabajas a partir de una técnica que tú desarrollaste para trabajar en cine o trabajas con las técnicas de la actuación y con las herramientas del actor y tú, digamos, las sustituyes o las moldeas para que puedan funcionar en el cine? ¿Qué es exactamente lo que se puede aprender contigo como actor? En realidad, porque claro, yo doy diferentes cursos, pero este del que tú estás hablando se llama eh, Taller de Actuación para Cine. Uh -huh. Y ese se divide en dos partes. Por un lado es una parte de formación, partitura, técnica y cuestiones actorales que aplicarían para cualquier medio, para televisión o para lo que fuera. Uh -huh. Y la segunda parte del curso es específicamente hablar de, ok, ya aprendimos cómo construir un personaje, ya aprendimos de tal, tal, tal. Perdón, me avisa que me Ay, sí. quería. Y decía, se puede, ¿en qué estábamos? Del taller que tú das, por ejemplo, yo te decía, si enseñas como una Ya, técnica que tú y la segunda desarrollaste mitad, para y la segunda cine. mitad es
todo esto que ya aprendimos sobre construcción de personajes, vamos a hablar de cómo es un guión cinematográfico, qué significa esto cuando tú ves un guión cinematográfico, Ok. qué significa tener un lente de este tamaño, qué significan estos milímetros que están sobre el lente, qué significa este plano, qué significa el lenguaje cinematográfico y sobre todo como actor, mis conocimientos que ya revisé de actuación, de cómo elaborar y construir, cómo yo los voy a trasladar a un set donde yo pueda de manera eficiente entregarle al director lo que mejor le conviene para que la historia se cuente e idealmente, en el mejor de los casos, trabajando en complicidad con él, que muchas veces no sucede, es más, casi nunca sucede, pero de muchas maneras sería lo ideal también. Por supuesto, la complicidad actor-director creo que es Mira, indispensable, mira, no mira, solamente en el... Sí. dice Jonathan Rubalcaba, me Alucinantes salió los unos talleres. alucinantes los talleres, muchas gracias. Qué genial. Pues la gente que nos Él vea acaba de también que tomarlo, quiera. él acaba de tomar la versión online. También Rocío Vargas, que está conectada, ella también tomó taller, pero de manera presencial y regresó muy contenta. La verdad es que regresó muy contenta de haber estudiado contigo este taller allá en la Ciudad de México. Y Yeah. pues bueno, si alguien se anima, pues ahí en las páginas siempre los andas promoviendo en tus páginas de Facebook, en Instagram y en Facebook, ¿no? Siempre veo que lo publicas, por si alguien se anima más adelante, ahí estén Sí, pendientes. sí, Oye, y también volverán los cuéntanos, talleres, volverá todo, volverá la hay que normalidad. volver a los talleres y hay que encontrar también nuevas formas de contar las historias para los que no estamos sobre todo acostumbrados a hacerlo a través de los audiovisuales, sobre todo los teatreros. Creo que ahorita es un reto mucho mayor el utilizar estas plataformas para poder contar las historias, ¿no? Tenemos que volver al actor intérpretes ya no de una ficción que el público va a ver a un teatro, sino intérpretes de una ficción colectiva, donde cualquiera que se conecte puede ver lo que se está haciendo. Oye, Sergio, dime Johnny, una esto es el cosa. futuro. Ya estamos en el futuro. No mames, esto ¿Eh? era el futuro en los 80. Esto era lo que uno imaginaba, porque nosotros somos niños de los 80. Bueno, sí, creo que tú también, ¿no? Así es, totalmente. ¿Te Qué acuerdas? bueno que le atiné. Déjame decirte que soy uno de los pocos privilegiados que sí te ha visto actuar. Es verdad, tú me viste actuar en Ventajas de la Epiqueya, una obra de teatro de Luis de Tavira, presentada en Ajá. el Aula Santa Teresa de la Universidad Iberoamericana. Era el trabajo Creo que era final, como un examen tuyo de era el actuación o algo examen así. final de mi clase de teatro. ¿Y qué Sí. te puedo decir? Yo estuve ahí echándote porras. Espero haber dado una buena actuación. Estuvo excelente. Oye, Sergio, y por ejemplo, ¿qué se requiere? ¿Cómo, cuando un actor va a hacer un casting de cine, ¿tú qué le recomendarías? ¿Qué le aconsejarías? O sea, uno nunca sabe exactamente qué va a hacer en el casting, qué le van a pedir, pero ¿qué sí generalmente siempre sucede? ¿Qué debe de, cómo debe de llegar uno? ¿Cómo aconsejarías tú a un actor que nunca ha ido a un casting de cine que medite antes y se vaya relajado o qué? Bueno, si le funciona estar relajado, que se relaje. Si le funciona estar en tensión y en estado de alerta, pues que lo haga también. Lo que le funciona a cada quien en realidad es lo que aconsejo. Pero ya en consejos más específicos, yo te diría que se aprendan el texto. Es Ok. fundamental. Que no lleguen pidiendo permiso para leerlo, me parece también. Yo siempre digo, lo de que se aprendan el texto es importante por dos razones. Una, porque si no se pueden aprender un texto para un casting, posiblemente también van a tener dificultad para aprenderse diálogos de mi película y vamos a estar batallando por diálogos y eso no son buenos puntos. Y por el otro lado, también es cierto que hay la situación de que pudiera ser que no se los aprendió porque no le interesó tanto, con lo cual te dice, pues sus ganas de trabajar contigo, pues es porque es el casting que le llegó, pero ve tú a saber si le interesas tú como autor, si lo que tú tienes que decir es interesante de alguna manera, etcétera, etcétera. Entonces, soy muy disperso, disculpa. No, no, está bien. Digo, a fin de cuentas ya está contestada la pregunta, ¿no? Era qué le aconsejas tú al actor, Ah, cómo ya. llegaría. No, pero en realidad, lo que yo sí aconsejaría es llegar a la hora que me citaron, Ujú. tener el texto memorizado y una partitura disponible para ejecutarse y una partitura B en caso de que me pidan otra cosa, porque muy probablemente Ok, me pidan otra cosa. Entonces, claro. estar listo para modificarme. Eso, y ya en términos más prácticos, no sé, bueno, a mí me gusta, pero cada quien. O sea, yo también estoy dando como las cosas que a mí me gustan porque hablo desde mi experiencia. Yo no puedo hablar de lo que le gusta a otros directores. Imagínate que trataré yo de sintetizar esos mundos No, para no, todos. hablamos desde Tanto tu loco, experiencia. no, tanto loco por ahí, yo sumado, tú también. No imagínate, tanta manía por ahí.
No, a mí lo que me gusta a veces, bueno, es que el actor llegue o con una playera negra como esta que traigo yo, o lisa de preferencia, o bien con algo que me ayude a imaginarlo en el personaje al que le estamos llamando. En un par de ocasiones, el actor que se tomó la molestia de preparar un vestuario para un casting fue el que se quedó con el personaje. Así que eso es una buena idea. También eso es un consejo bueno en general porque nunca nadie les va a decir, estás exagerando, tu casting está sobreproducido. Pues más bien, ya llegaste así, pasar a hacer el casting, no te voy a criticar la ropa. Y en todo caso, Claro. sí le puede ayudar porque hay directores, pues espero que no tantos, pero sobre todo hay gente que luego no tiene la sensibilidad de imaginarse a un actor ya caracterizado de algo o ya como vestido de determinada manera. Y entonces en esos casos, pues el personaje, pues si uno se los muestra con un poco de ayuda de vestuario, va a resultar que se lo pueden imaginar mejor. Y puede ser que funcione. O sea, ese es un buen tip que les puedo dar. Ok, pues muy bien, Sergio. ¿Alguna vez te ha tocado trabajar con actores que no tienen ningún tipo de preparación actoral? O sea, que no tienen estudios. Pues que no tienen estudios, sí, pero luego los que no tienen estudios resulta que tienen experiencia o tienen alguna cosa o algo. Mira, Lila Mendoza nos manda muchos aplausos. Yo a lo que apelo es al talento y a la preparación. Vamos a decir que alguien tal vez no estudió en la academia o en la superescuela, pero pues porque en realidad a lo mejor tuvo una situación familiar, tuvo que estar pues chambeando en otra cosa y ahí medio podía cuando ya acababa muy cansado. Yo qué sé, o sea, como yo sí creo que hay que estudiar y yo sí creo que estudiar nos abre un horizonte muy poderoso y claramente nos ahorra tiempo. Pero por otro lado, tampoco podría decir que no se trabaje con actores que no tienen una formación como tal, porque pues al final tantos que han estudiado en realidad son pésimos. Entonces, más bien no Exacto. tiene que ver tanto con eso, tiene que ver con otras cosas. Ok. Sergio, y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué es el fantasma de la lavadora? ¡Wow! Has llegado a mi ¿Es el tema fantasma que favorito. te lava la ropa para que tú no tengas que lavarla? ¿Te ahorra la tarea de lavar tu ropa o qué? Es el fantasma que te lava las penas. Ándale, En te lava realidad, las en realidad, penas. el fantasma de la lavadora es una miniserie web que se va a estar transmitiendo a través de YouTube y el próximo martes es el estreno del episodio 1 y es una locura que se me ocurrió un día. Sucede que estamos, mi chico y yo, aquí en casa, eh, encerrados, y entonces pues teníamos algo de equipo aquí, una cámara, unas cosas. Y dije, pues, por qué no hacemos una producción aquí? A ver, Ok, cuando yo era niño, y yo te platico, yo tenía 12 años y yo andaba en esta misma casa, que es la casa de mi padre, andaba con mi cámara de video y andaba como loco haciendo mis películas y a los 12 hice una, a los 13 hice otra, a los 14 hice un largometraje y todo el tiempo estaba filmando aquí y era yo un tripié y una cámara. Yo ponía la cámara en el tripié, le ponía rega a la cámara y corría y me ponía enfrente para actuar. Y entonces la ironía de este encierro y de esta situación y de la vida loca es que después de rodajes donde he tenido la posibilidad de trabajar con equipos muy robustos de muchas personas, cada quien encargándose de algo, y que eso ya era para mí como haber accedido a un nivel de producción un poco más eficiente que después de muchos años de trabajo y no sé. Ahora lo chistoso es que estoy en el encierro y mi chico y yo hacemos todo. Y nuevamente pongo la cámara en un tripié, pongo rec y corro para ponerme enfrente a actuar. O sea que la situación no ha cambiado tanto y además en la misma locación, para mí es como volver al origen, para mí es como estar donde toda la locura empezó. Y El ok. fantasma de la lavadora, pues es una serie que estamos creando aquí, usando únicamente las cosas que tenemos en casa. Eh, Landinsky M, a quien también pueden darle follow, es mi chico y es un gran tipo y muy talentoso. Él es el autor de la música original. Entre los dos Ok. nos grabamos el sonido, yo pongo la cámara y las luces. Él me ayuda, por supuesto. Hacemos un poco todo de todos, no, todo. Hacemos un poco los dos de todo, pero la verdad es que qué experiencia tan gozosa porque me recuerda que el cine no debería ser complicado, que no deberíamos estar dependiendo de tener muchísimo dinero ni muchísimos lujos. Obviamente tenemos que defender los presupuestos y los fondos públicos para hacerlo. Lo que Claro, yo no creo es que valga la pena de tener la creación artística o la producción de un artista
durante 5 años porque estamos persiguiendo 15 millones de pesos por una película que si se le hicieran ligeras modificaciones, posiblemente se podría hacer con mucho menos. Entonces, creo que todo es cosa de negociar con uno mismo y en el regateo, pues van encontrándose cosas valiosas también en el camino. O video. Quiero saludar a Abril Ordinola, nos está viendo. Abril también es una actriz que está en el Teatro Tabasco. Qué padre que se conecten, Diego, también alumnos del Teatro Tabasco. La verdad es que no saben lo feliz que estoy de poder compartirles esta experiencia de platicar con uno de los cineastas mexicanos que yo más admiro, que es mi querido Sergio Tobar Velarde, Hey, que Zach volvió a entrar. Pero se, Zach, ¿habías estado en esta conversación o te saliste y volviste a entrar o qué onda? pues yo creo que volvió a entrar, pero si no, Está Raimundo también, sí. ¿Cómo estás, Raimundo? en el historial también pueden verlo ahí en el historial de Teatro Vasco. Oye, por cierto, yo creo que no he conocido ser humano en este planeta que no haya visto Cuatro Lunas y que no haya llorado en alguna escena. Y eso es muy aplaudible, porque quiere decir que es una película que toca muchas fibras y que está dotada de ese realismo que pues todos somos parte de él y en fin. Pero bueno, volviendo a la lavadora. A ver, entonces, el capítulo 1 ya lo tienes, el capítulo 1 listo. ya está, estamos ahora trabajando en el capítulo 2 y en realidad también estamos un poco adaptando los guiones a la situación y a los eventos que estamos atestiguando todos los días, porque en realidad mucho de la inspiración para esta serie son los conflictos que tienen las personas que están ahora en el encierro y que de verdad después de mucho tiempo de estar encerrados juntos, pues luego ya no se soportan. Entonces la verdad es que tocamos esa situación y estamos ahora a muy buen ritmo de trabajo. El primer episodio ha sido maratónico y lleva mucho trabajo detrás. Es un concepto que aunque es para un pequeño episodio de una miniserie web, la verdad es que detrás tiene muchas horas de trabajo. Entonces, porque todo está hecho desde cero, o sea, se escribió el guión, hacemos los ensayos, hacemos la fotografía, hacemos la edición, hacemos todo. Entonces, la verdad es que todo se hace con mucho cuidado, todo se hace minuciosamente, hay muchísimo amor en El fantasma de la lavadora y también mucho humor. Es una serie de humor negro y, Ok. y la estamos disfrutando. La verdad es que viendo lo que tenemos y viendo el episodio, no sabes cómo lo gozo y yo creo que el público lo va a disfrutar también. La verdad Oh, que creo que les va a gustar. qué padre. Entonces, lo vamos a poder ver a partir ya del próximo martes en tu canal de YouTube. ¿Cuál es tu canal de YouTube? ¿Cómo se llama? Sergio Tobar Velarde es mi nombre Sergio completo. Tobar Velarde es tu nombre. Ok, ¿a qué hora? ¿A qué hora lo vamos a poder ver? Se anunciará oportunamente. Ay, cuánto misterio. Pero bueno, está bien. Oye, y por ejemplo, ¿no has pensado que, digo, yo sé que a lo mejor esta serie ya la tienes diseñada y armada, pero quizá si esto continúa, si este encierro continúa, a lo mejor poder hacer algún proyecto donde invites a participar de alguna manera a alguien que a través de las redes te pueda enviar el material específico de lo que tú quieres y tú después integrarlo, o no, o crees que eso sería muy difícil, o sí se podría. Vamos a decir que si se alarga esto, empezaremos a explorar 300.000 maneras diferentes de seguir contando historias. ¿Cuáles? Ok. No sé, pero creo que eso irremediablemente va a suceder. Entonces, a menos que, bueno, para eso es en el caso de que nos quedáramos en esta situación, cosa que no sucederá, decretado está y lo sabemos bien. O sea, esto terminará y no falta tanto, pero sí es verdad que esto nos ha enseñado muchas cosas. Hay amigos que nunca se me hubiera ocurrido buscar para tener una conversación como esta que estamos teniendo, porque pues más bien era como cuando pudiéramos vernos en vivo, cuando pudiéramos tomarnos un café, pero luego viviendo en Ciudad de México, pues uno echaba de silla y se quedaba mejor echado a ver Netflix y ya no veía a los amigos. Entonces, la verdad es que creo que esto de poder hacer una llamada y hacer una plática de 40 minutos, tampoco tiene que ser como ya vine hasta
Cuapa, ahora tenemos que quedarnos 2 horas y media platicando, me explico, y luego Claro. después de cenar otra hora y media más. O sea, creo que eso estaba muy bonito y a mí la verdad es que me gusta. Pero quiero decir, más bien ahora existen nuevas maneras de todo y a razón, o sea, el arte, no perdamos de vista que finalmente también es un proceso de comunicación. Y en ese sentido, pues si la humanidad cambia, cambiará la comunicación y si la comunicación cambia, cambiarán todas las cosas que hacemos y la manera como lo hacemos, Claro, no, incluyendo pues el arte, por supuesto. por supuesto. No, pues muy buena respuesta. La verdad es que creo que todos estamos experimentando, todos estamos abiertos ahorita a la experimentación, ver qué va a pasar. Como tú Fíjate, dices, fíjate que yo llevo muchos años dando un taller, el taller de actuación del que hablábamos hace rato, y por ujú, primera vez lo di en modalidad curso online y la verdad es que se adaptó muy bien y creo que funciona. Es decir, creo que en la medida que tengamos buen internet claro, y plataformas amigables con el usuario ya no tan joven que no entiende estas cosas como tú y como yo, que ya nos sentimos como los abuelitos que no sabemos ni cómo hacer una chavorrucos. Insta Story. Bueno, no sé tú, yo la verdad es que batallo. Sí, no, yo por supuesto que batallo muchísimo. O sea, para mí lo más elemental con tecnología moderna es complicado. Y Hasta te lo voy a más decir una elemental cosa, te para mí voy a es decir, lo complicado. más, lo que más me cuesta de la tecnología actual es que yo crecí con el rigor de mirar obsesivamente una edición para ver que todo estuviera en el milimétrico lugar perfecto y todo, y que lo que se dijera no tuviera una sola falta de ortografía y que todo estuviera Ok. como muy bien y todo. Y en el momento en el que yo empiezo a publicar cualquier cosa en Instagram, me toma horas, porque tengo que asegurarme de que el filtro esté correcto, que no esté esto, que no esté lo otro, porque luego me pongo muy mal cuando las cosas resultan como que puta, no se subió bien esto, subí mal la fecha, ¿no? El día del curso subí un flyer con la fecha de otro año, bueno, total mal. Y entonces todo así, y entonces yo me la pienso muchísimo cada vez que le voy a dar publicar al botón. Entonces me la pienso y me la pienso y lo reviso y lo reviso. Yo lo que veo es que la juventud, bueno, yo soy muy joven también, la verdad es que yo me siento súper Sí, joven, pero eres bastante los, joven. más, los más chavitos ahora suben, hay una historia y otra historia y otra historia, a veces la suben y ni siquiera las ven, o sea, suben algo que ni Sí. vieron. Y entonces yo digo, yo es que eso no puedo, ¿qué huevos se requieren? O qué valemadrismo, como no me interesa lo que vaya a decir la gente, pues subo lo que sea. Pero yo como vengo de un mundo que tenía mucha obsesión con lo editorial, con revisar lo editorial, pues este asunto de soltarse y aventar, la verdad es que a mí me pone un poco nervioso. Sí, Tengo que confesar, esto es una confesión que creo que nunca le había dicho a nadie. ok. Pues fíjate Así que soy. haces muy bien en confesarlo aquí, porque qué mejor que hacerlo conmigo, que tienes toda la confianza, nadie se va a enterar. Más que ver, Jalil Galindo, Jens, Así es, más que ellos que nos Jimmy están. Martínez, pues. Sí, fíjate que lo que estás diciendo es muy cierto. Yo ahora siento que hay como una democratización de la creatividad a partir de este boom de las plataformas, de las redes sociales. O sea, creatividad en general. No estoy diciendo que sea una creatividad que a mí me guste o que a lo mejor sea la ideal o correcta o incorrecta. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho y la libertad de publicar su creación, Claro. pero definitivamente como que hay una democracia creativa donde también ya cualquiera se siente con el derecho de ser creador y yo creo que eso es algo que se gana, no es algo que se autodecreta, ¿no? Sí, Entonces, pero es imposible regularlo de ninguna manera porque además es todo tan relativo, es todo tan abstracto, no hay manera de medirlo, porque tú podrías decir, alguien se lo ha ganado porque tiene 20 años en la compañía tal, pero de verdad no tiene talento, no tiene nada, o sea, en realidad es muy variable. Yo creo que puede haber alguien que no tiene ninguna experiencia, pero tiene algo mágico y algo generoso. Yo creo que puede haber muchos casos. Lo que creo es que deberíamos construir bien las cosas con seriedad y con profesionalismo, pero también abiertos a la idea de que en realidad muchas personas mucho más talentosas que las que en este momento se pueden ver uh existen -huh, y están allí, pero como ocultas en, digamos, a lo mejor en una pequeña comunidad indígena,
está el próximo gran cineasta. No sabemos, el tema es no todo el mundo está teniendo las mismas oportunidades ni los mismos apoyos. O sea, vamos a decir, hay personas que en casa tuvimos la fortuna de que había algunos libros y podíamos leer, Claro. podíamos ver libros de animales o de fotos o de lo que fuera. Hay personas que no tuvieron acceso a esto. Esto de alguna forma en un país como el nuestro es un lujo. Entonces, de muchas formas creo que el talento ahí está, pero han faltado maneras de que hay personas que de verdad y han hecho historia saliendo de entornos muy poco propicios para el crecimiento y la consolidación de una carrera, de alguna manera se las ingenian para construirse y para inventarse, pero pues no siempre es así. Es decir, sí creo que deberíamos encontrar medios para apoyar a las personas que realmente tienen la vocación. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber quién tiene una vocación? Es muy difícil porque hay personas que han hecho una larga carrera sin tenerla y además muy exitosa y muy fructífera, y también hay personas que teniendo todo el talento del mundo nunca lograron mucho, incluso habiéndoselo propuesto. Entonces, ¿Crees que no, sea ¿Crees que sea una cuestión de un factor de suerte? ¿Crees que tenga que ver con la perseverancia? creo que tiene que ver más bien con trabajar adecuadamente la ley de atracción. Creo que tiene que ver con uno mismo diseñarse, uno mismo diseñar el concepto que uno tiene del yo, de lo que yo puedo hacer y sentirse merecedor y sentirse yo puedo y lo voy a tener porque quiero y porque realmente creo que uno tiene los éxitos del tamaño que uno se atrevió a medir. Es decir, es como decir, yo voy a aventar la pelota, pero la voy a aventar 2 metros máximo, porque no va a llegar más lejos. Ahí es donde va a llegar. Si tú crees que puedes llegar a eso, tu mente misma es un elemento constructor de la realidad a través del diseño que hace de nuestros pensamientos y del concepto que tiene de cada cosa, incluyendo el concepto que tiene de lo que yo soy capaz de hacer. Entonces, la vida suele ser generosa cuando una persona realmente cree en sí misma. Entonces, creo que es importante concentrarse en evocar ideas de uno ser consciente de sus virtudes, sin que esto suponga tener aires de grandeza o sentirse más que nadie, pero sí de alguna forma sentirse, soy un artista, tengo mi talento, es mi responsabilidad y mi deber presentar trabajos al mundo para de alguna forma entregar el resultado del talento que me fue dado, porque finalmente es un regalo. Fíjate, Sergio, ahorita tocabas, bueno, entre lo que hablabas, escuché ciertas palabras y que creo que es un mensaje importante a transmitir a las nuevas generaciones que se están preparando como actores, como directores, cineastas, cualquiera que se dedique o quiera dedicarse a la actuación, al cine. Eh, También, o sea, porque lo he visto contigo y con mucha gente, creo que tú y yo en común compartimos algunas amistades, pues, pero también por cada quien por su lado conocemos personas, artistas muy exitosas, y creo que también un factor común que yo he visto en estas personas es que son seres amorosos, son seres de luz. Mira, los hay de todo. Ah, bueno. Conozco gente muy talentosa que también son muy hijos de puta, ¿no? ¿Ah, Pero sí? Bueno. es verdad que ese arte apapachador y ese arte como que te abraza el corazón suele venir de lugares más bien luminosos. Pero no podemos negarle al lado oscuro su propia capacidad para crear arte, caray. Imagínate la Bueno, riqueza sí, que perderíamos del catálogo si eso sí, restringiéramos las obras a los seres que no tienen luz. Bueno, muchas grandes ok. películas no se hubieran visto. Eso sí, tienes toda la razón. ¿Qué cantidad de canciones no se habrían escuchado? Definitivo. Oye, Sergio, pues bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo esta plática. Habían algunas dudas que ya te las externé, ya me las respondiste, que me habían hecho, pues, alumnos míos del TIA Tabasco, por ahí, pues, varios estuvieron conectados. Eh, Me gustaría antes de cerrar que nos recordaras entonces el fantasma de la lavadora. Ah, oye, ¿cómo funciona? Tú sabes, porque bueno, también a lo mejor tú como cineasta debes de estar enterado. Al momento en que tú vas a publicar tu serie, que publicas tu serie en YouTube, ¿qué pasa con ese trabajo tuyo creativo? ¿Tú mantienes los derechos? Sí, ¿no? La No verdad no sé, sé. pregunto. No lo sabes. O sea, Te voy a pensé decir que qué a es lo lo que mejor. creo. Las obras se registran y se protegen, pero
al mismo tiempo, muchas gracias, Raimundo. Pero al mismo tiempo, también es cierto que uno cuando entra a YouTube le da clic a acepto a un contrato gigante que nunca nadie Gigantesco jamás que ha nunca, leído así completo. nadie le... Nadie jamás lo ha leído, según yo. Entonces, la verdad es que creo que, no sé, debería leerlo. Ok, Pero finalmente uno está en esta matrix informática donde ya le pertenecemos a quién sabe qué millonario de la informática que tiene todos nuestros datos y tiene todo. Entonces, de alguna manera uno ya sabe que la cosa que uno suba va a acabar allá en la nube y alguien va a tener acceso a ella para el espionaje, para lo que quiera. Es más, lo que no suba también va a acabar de esa manera, porque ya lo hasta saben. para piratearlo, ¿no? O sea, Pues hasta digo, a fin de nos cuentas, sacan cosas sin que uno lo autorice. No sé, ya la nube tiene más control de mi rollo fotográfico de mi iPhone que yo. O sea, de esa manera te lo puedo plantear.